Bueno, es un mensaje que el Señor nos envía a través del pastor William que nos confronta un poquito, ¿cierto? Todos hemos caído en eso, en algún momento o en este momento, pero algo pasaba allí. ¿Por qué? Porque sabemos muchas cosas acerca de Dios. Claro que sí, tenemos conocimiento de su palabra. Y a veces hasta no sabemos versículos como decía ahí el pastor, ¿cierto? Pero muchas veces vivimos como si no valiera esta palabra en nuestro corazón. Sabemos que tenemos que perdonar, como decía el pastor, y no lo hacemos. Sabemos que debemos confiar y seguimos viviendo en esa duda de saber si el Señor lo puede hacer o no lo puede hacer. Yo sé que no somos perfectos. Es muy difícil. Muchas veces vamos a levantarnos desconfiando casi que 100% y sabiendo quién es Él, sabiendo o conociendo su poder, sabiendo que todo lo resuelve, todo lo resolvió durante la Biblia, lo que nos va enseñando acerca de eso. ¿Qué poder tiene la Biblia de que cosas que sucedieron hace años de los años hoy nos muestran el verdadero poder de Dios? Pero sabemos que sucedió, ha sucedido en nuestra vida y aún seguimos viviendo con dudas y conociendo de su palabra, sabiendo los versículos, hemos estado en devocionales y hay veces nos entra la duda. Pero tengo una noticia, eso pasa. Ah, Andrés, pero ¿cómo así es normal? Es normal, pero no debemos quedarnos en esa normalidad. No debemos quedarnos ahí. Debemos entender que tenemos un Dios perfecto. Cuando nosotros creamos eso, cuando nosotros nos creamos eso, todo va a empezar a cambiar en nuestra vida. Entonces debemos empezar a pedir sabiduría. La palabra dice, pidan sabiduría y se les dará en abundancia, pero casi nunca lo hacemos. Normalmente pedimos ayúdanos, 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 muéstranos, muéstranos. Pero la sabiduría es la que nos guía, nos orienta. Nuestras oraciones deben estar enfocadas también en eso, en pedirle sabiduría al Señor, en saber cómo hacer todo, en saber que debemos conocer más de la palabra de Dios y debemos creer y tener fe. La sabiduría está a la base, muchachos, de muchas cosas. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no nos habla de un temor de miedo, de un temor de susto, nos habla de un temor reverente, un temor de saber que Él es el más grande, que al presentarnos delante de Él entendamos que no nos estamos presentando delante de cualquiera, sino a la presencia del más grande. Entonces, como decía el devocional ayer, como hablábamos ayer, no es suerte, es la gracia de Él. Hoy estamos aquí por gracia. Aprovechémosla. Aprovechemos que tenemos ese beneficio de hablar directamente con Él todos los días. De que gracias a Jesús que murió en la cruz tenemos un beneficio grandísimo y es hablar directamente con el Padre. Aprovechemos eso. No solamente pensar en saber y en obtener más conocimiento y más conocimiento. No es preferible la sabiduría porque la sabiduría nos lleva a donde nosotros tenemos que ir a esa meta. La sabiduría nos muestra que debemos leer más la palabra. El conocimiento es algo que nos dice, esto es lo que tiene que conocer y leer, pero la palabra de Dios hace que esa lectura, la sabiduría hace que esa lectura haga crecer nuestro corazón, nuestro espíritu y podamos vivir más cerca de Él. Y es más, para hoy tenemos un mensaje muy importante. Nada limita el poder de Dios. Nada, o sea que si podemos ir directamente ante Él. Nada limita el poder de Dios. Números 11:23 dice, el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Directamente le habló Dios a Moisés. Y miren, después de tanto tiempo, estamos hablando de millones de años atrás, esa porción de la palabra o ese momento que sucedió allí, hoy nos sigue hablando. Después de muchos, muchos años allá, hoy nos sigue hablando la palabra. El poder de Dios no se limita, no se limita a nuestra mente. Y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos sentido como rodeados de imposibilidades? ¿Cuántas veces hemos dudado?
¿Y cuántas veces hemos visto circunstancias que parecen imposibles de superar? Entra la duda, nuestro corazón empieza como con ese hueco de si podrá Dios, porque yo esto lo veo muy complicado. Yo creo que a muchos nos ha pasado, donde no vemos la luz, donde estamos en ese camino, pero seguimos como a oscuras. Y muchas veces nos preguntamos, ¿en serio, realmente Dios puede hacer algo aquí? Y aquí estamos viendo la situación de Moisés en el libro de Números. ¿Qué pasa? Moisés estaba pasando por el desierto, sin agua, sin comida, con un montón de gente detrás. Pero miren, ahí Moisés, habiendo visto los milagros, viendo las plagas a Egipto, viendo cómo pudo sacar su pueblo del faraón, viendo cómo Dios lo respaldaba a cada momento, cada que le hablaba, vea, va a pasar esto, si el faraón hace esto, va a pasar esto. O sea, le hablaba directamente y así todo, Moisés dudó. Ay, muchachos, ahora nosotros unos simples mortales. Claro que sí hemos dudado y posiblemente vamos a dudar. Lo importante es no quedarnos en esa duda, como les he hablado mucho acá. Lo importante es fortalecernos en el espíritu, ir a pedir perdón, avanzar. Las dudas van a llegar. Me encantaría decirles, no, muchachos, no va a haber problemas, no va a haber dudas. Siempre vamos a caminar recto. Es más, vamos a caminar hacia arriba, hacia esa meta, vamos a llegar. Van a haber días que nos vamos a resbalar de esa cumbre. Van a haber días que nos vamos a desviar. Van a haber días que vamos a dudar. Pero hoy tenemos la sabiduría, no el conocimiento, la sabiduría hoy de que siempre debemos volver a los pies de Cristo y que no debemos quedarnos ahí. Así pensemos, porque posiblemente lo vamos a pensar, de que Dios no está ahí en ese momento. Él sí está. Miren que Dios le respondió a Moisés. ¿Y acaso el poder de Dios es limitado? ¿Se imaginan que Dios le diga a uno, no, uy, Señor, no, Dios no va a poder aquí? Y salga él y le diga a uno, ¿y acaso el poder de Dios es limitado? ¿Qué sentiríamos? Sentiríamos un golpe fuerte en el corazón. Nosotros quisiéramos escuchar su voz audiblemente, pero aquí nos está hablando. Él directamente. Es que es la palabra de Dios, no soy yo. No es el pastor William, no es un devocional. Es la palabra de Dios. Queremos aprender a escuchar a Dios, hay que leer la palabra. Ahí nos está diciendo, ¿acaso mi poder es limitado? Esa pregunta suena, resuena hasta el día de hoy. ¿Hay algo difícil para Dios? Quien nos creó con su voz, quien creó todo con su voz. Existen circunstancias que están fuera del control de Dios. Yo podría decirle, muchachos, no, por fe, por convicción, no. El poder del Señor no está limitado por el tiempo, ni por la lógica, ni por lo que nosotros creamos o dejemos de creer, o por las dificultades. Cuando el Señor promete, cumple. Cuando Dios habla, esa palabra se cumple. Él no es hombre para mentir, muchachos. La palabra lo dice, Él no es hombre para mentir, Él es Dios. Y claro, vuelvo y les digo, vamos a pasar por momentos difíciles y tal vez en este momento estemos pasando por uno, que nuestra fe ha sido sacudida. Eso es una prueba de Dios. Antes, cuando nosotros vemos que nuestra fe está siendo sacudida, es porque Dios está pendiente de nosotros, es porque volteó su rostro a nosotros. Ay, no, preferiría que entonces me tuviera por allá, que no me tuviera en cuenta. No, muchachos, hay que estar alegres, hay que estar felices. Sé que es duro decir esto, pero cuando viene la prueba es la confianza de Dios. Cuando pedimos fe, viene la prueba. Cuando pedimos sabiduría, vienen muchas cosas que nos van a hacer que nosotros nos volvamos sabios. No desciende así del cielo todo, como, no sé, como un polvito, un humo, y ya tenemos la sabiduría. No, vamos a tener situaciones en que nos van a hacer ser sabios. Entonces tenemos que estar preparados. Muchas veces pensamos que esas promesas están lejanas, que las puertas para nosotros no se abren, que no hay, que en ese camino no hay salida. Pero muchachos, siempre tenemos que recordar, no lo olvidemos, siempre tenemos que recordar el mismo Dios que hizo llover maná sobre ese desierto, el que abrió el mar rojo,
el que resucitó a los muertos, ese mismo Dios se preocupa por nosotros día a día. No, Andrés, yo creo que yo no estoy en el radar de Dios. La palabra de Dios dice que sí, que todo el que lo acepta, que todo el que le obedece, que todo el que le sigue, que todo el que lo ama, Él está ahí con él para ayudarlo. Y su palabra nunca falla, muchachos. Jamás dudemos de eso. Jamás. Independientemente de la situación que estemos viviendo cada uno, Él cumplirá todo lo que ha prometido. Lo ha hecho. Lo hizo en ese desierto donde no había nada que hacer. De hecho, la ropa de las personas, de los niños que estaban ahí, iban creciendo con ellos. No fue que les sacó un closet ahí grandísimo, vea, escojan la ropa o alguien pasó vendiendo y dio la provisión para comprarle. No, la ropa iba creciendo con los niños a medida que iban pasando los años. El desierto, donde no hay cómo refugiarse, colocaba nubes grandísimas para que taparan el sol. Les dio agua en el desierto. El mismo Moisés decía, ¿cómo va a alimentar toda esta gente? Y el Señor, ¿cómo así? Espérate, es que yo estoy acá, mío, no hemos hablado todo este tiempo, pues directamente, yo no los saqué al desierto para dejarlos morir. El Señor no nos lleva a los desiertos para dejarnos morir. El Señor no nos da esas pruebas para dejarnos morir, para dejarnos solos. El Señor allí nos prueba. El Señor allí hace que nosotros cuando salgamos de esas pruebas, salgamos más fortalecidos en Él, en nuestra fe, en creer que su palabra la cumple. No limitemos a Dios con nuestras palabras, con nuestra mente, con la visión de las cosas. No lo limitemos. Es más, creamos que Él puede hacer absolutamente todo. Él nos va a dar más de lo que nosotros pedimos. Miren que hemos hablado muchas veces confrontándonos con Dios, ¿cierto? Con la palabra del Señor. Más bien, Él nos confronta a través de su palabra, pero ya estamos viendo sus promesas. Así que la mayoría de personas les gusta es escuchar esto, pero no es porque nos guste o no, es porque es verdad. Él tiene algo mucho más grande para cada uno de ustedes. Para mí, el Señor es poderoso. El Señor tiene la fuerza para que todos los testimonios, para todas las situaciones que nosotros vivimos, nos sirvan para crecer, para ser testimonio para los demás. Él nos va a dar algo más grande. La escasez que nosotros estemos pasando es para aprender a administrar, porque Él está preparando nuestro corazón para la abundancia. Lo va a hacer, Él lo va a hacer, tenemos que confiar, pero tenemos que preparar ese camino para Él. Él va a fortalecer nuestro corazón. Así nos sintamos débiles, Él lo va a fortalecer. ¿Saben qué tenemos que hacer nosotros, muchachos? Creer en que esas cosas sobrenaturales en nuestra vida pueden suceder. Pero si nosotros tenemos la duda y pensamos de que eso no puede suceder en nosotros, pues muchachos, eso es lo que va a pasar. Pero si nosotros creemos que somos los hijos de Dios, que Él tiene grandes cosas, maravillosas cosas para nosotros, eso es lo que va a suceder. Porque va a suceder por fe, por convicción. Y ojo, no es de buscar esa bendición, es buscar al que da la bendición, conocer al que da la bendición. Y por añadidura va a llegar, porque la palabra lo dice. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. El resto será añadido. Debemos confiar, esperar, pero en esa espera no limitemos el poder de Dios. Imagínense el pobre Moisés, muchachos, ahí en ese desierto con la gente quejándose, con millones de personas, porque la palabra dice que había millones. Presión, cansancio, un problema muy real porque lo estaba viviendo. Humanamente no había forma de resolverlo. No tenía cómo ir a una tienda, a un supermercado a comprar nada. No era difícil, era imposible. Ya Moisés había visto un milagro, pero él mismo lo dijo, ¿de dónde voy a sacar todo esto, comida para toda esta gente?
Y él no estaba siendo como rebelde con Dios. Él ya estaba cansado de caminar, de todo lo que había pasado. Y bueno, y si le ponemos lógica, Moisés también puede haberle puesto lógica ahí. Moisés decir, no, yo, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo voy a darle comida a toda esta gente? Pero miren que Dios no le dijo, mire, usted lo que tiene que hacer es esto. No, Dios sencillamente le dijo, usted está dudando de mí. ¿Acaso se ha cortado mi amor por ustedes? ¿Desde cuándo lo imposible depende de usted, Moisés? Jesús, esta palabra es para nosotros hoy. Pónganse ahí en el lugar de Moisés. Esta situación tan difícil que estoy viviendo, ¿cómo lo voy a resolver? Uf, pero ahora recibamos la palabra de Dios a nosotros, como si fuéramos Moisés. ¿Y acaso mi poder es limitado? Directamente Dios hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Desde cuándo lo imposible depende de ti, Fabio? ¿Desde cuándo lo imposible depende de ti, Elizabeth? ¿Desde cuándo depende de ti, María? Dependes de Él. Entonces, muchachos, así no veamos salida, así no veamos forma, así no veamos muchas cosas. No nos limitemos, no limitemos el poder de Dios. El problema no era la falta de alimento en el desierto. El problema era la falta que ellos estaban viendo a Dios, cómo lo estaban viendo, la forma en que ellos estaban viendo a Dios. Entonces muchas veces el problema de nosotros es esa forma en que nosotros estamos viendo a Dios. Pidámosle sabiduría, entendimiento, que nos muestre qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Ahí está el secreto. Así que Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor por tenernos acá, Dios, porque estamos acá, nos está dando una oportunidad de hacer mejor las cosas, de confiar, de conocerte día a día más. Gracias Señor por todo lo que nos das, porque tenemos mucho más de lo que necesitamos para vivir. Y hoy reconocemos, Señor, delante de ti, que muchas veces hemos mirado nuestros problemas primero que a ti. Nos ha dado miedo, Señor, y a veces hemos pensado que esos problemas son más grandes que tu poder. Hemos dejado de confiar, Padre. Qué falla tan grande, Dios. Cuando entendemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor, nada nos abruma. Necesitamos entender en nuestro corazón que tú eres el más grande, que no hay nadie como tú, Señor. Hemos intentado controlarlo todo con nuestras manos, con nuestras decisiones, hemos querido resolver todo. Y ahí hemos dudado, Señor. Perdónanos, Padre, porque hoy recordamos quién eres, lo que haces. Perdónanos por limitar tu poder. Ayúdanos a confiar. Y aunque no veamos nada cómodo, aunque no veamos la salida, ayúdanos a confiar, Señor, en ti. Tú tienes esa solución a todo, Padre. Fortalece nuestro corazón y nuestra vida, nuestro espíritu, en confianza, en fe, para que podamos ver tu gloria y tu poder, Señor, manifestada en nosotros. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias porque hoy tuvimos conocimiento, sabiduría, enseñanza, fe, promesas. Y hoy solamente lo permites tú, Dios. Te ruego, Señor, que seas bendiciendo a cada uno de los que están acá, sus vidas, su familia, su salud, su corazón, su espíritu. Y que cada día, Señor, aprendamos mucho más de ti, Señor, pero con sabiduría. Caminar contigo es lo mejor que nos puede pasar, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tanto. Colocamos este día en tus manos, Señor, a nuestra familia en tus manos. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.